Por eso no temas. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidará. Dios les bendiga, reciba los saludos de te guardará. Y de toda la congregación de la iglesia ahora de Miami, en esta nueva que el Señor nos ha dado. Bienvenidos. Como siempre le recordamos que usted pueda compartir este devocional con sus amigos, familiares, así que le pedimos para que la palabra siga saliendo hasta los confines de la tierra. Amén. Así que mientras usted comparte, mientras nosotros compartimos aquí, déjenme poner también el título. Seguimos con Dios cambia. Dios cambia, sí, Dios cambia cuando el hombre cambia los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Por esa razón, Dios cambia cuando el hombre cambia el propósito de Dios, cuando una nación cambia el propósito de Dios, cuando la gente, los siervos cambian los propósitos de Dios. Y hoy vamos a ver, pero antes de continuar, no vamos a avanzar, sino primero a orar para encomendarnos al Señor. Amén. Vamos a orar. Póngase de acuerdo con nosotros en el Espíritu en esta mañana y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y misericordia. En esta mañana que venimos delante de ti, Señor, venimos rogando que tú nos des esa protección de tus ángeles. Levanta un dosel sobre nuestras casas. Líbranos, Señor, de toda peste que anda en medio del día, Señor. Y en esta hora, Padre, rogamos, Señor, que tú envíes a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos. Desde ya proponemos nuestro corazón, Padre, para que la palabra empiece a germinar en nosotros. Y desde ya, Señor, recibe toda la gloria y la honra que tú mereces. Como siempre te pido, Señor, que tú me des la gracia, el favor y el regalo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así que le damos las gracias al Señor y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes mientras usted se va acomodando, mientras nosotros también nos acomodamos aquí, y esperamos que todo salga bien, que el internet nos acompañe y que el sonido no nos abandone. Como ya le he dicho que ya los hermanos que nos ayudan trabajan y otros estudian, entonces la universidad y todo, bueno, y también nosotros trabajamos, así que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Déjeme bajar un poquito la música porque creo que está muy fuerte. Amén. Pongo la voz un poco alta porque usted la puede regular en su computadora, en su celular, para poderla bajar. Les recuerdo que tenemos doctrinas elementales todos los lunes, así que si usted quiere participar, si usted quiere aprender, si usted está dispuesto a comprometerse con el Señor para cimentarse en la palabra del Señor, por supuesto, está bienvenido. Amén. Así que no tenga temor de preguntar ni de pensar, bueno, ya es muy tarde. Nunca es tarde para aprender y sobre todo las cosas del Señor, así que los dejamos invitados. También les recuerdo mañana jueves profético, vaya poniendo su petición hoy jueves profético. Ve que estoy un poco, perdida en el espacio a veces porque los días pasan tan rápido que, ¿qué día es hoy? Jueves. Hoy tenemos jueves profético, así que vaya escribiendo su petición de oración. Y mire,
Siempre oramos que sea el Señor quien hable, no nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento de sus manos, porque es de gran responsabilidad para llevar la palabra del Señor. Amén. Así que les instamos a usted para que se pueda incorporar a nuestra transmisión. Hoy a las 7:30 empieza la alabanza, así que después la palabra que viene con nuestra hermana Cristian, y después empieza la oración y la profecía con los hermanos. Amén. Con los vasos proféticos, y oramos que el Señor los use grandemente. Hoy vamos a seguir nuestro tema. Dios habla, sí, ya lo hemos visto, y lo hemos visto en la prédica y en toda esta semana, ¿no? Vamos a ver dos personajes en la palabra de cómo Dios cambia a las personas para que su propósito se cumpla. Déjenme ver si todo está funcionando aquí. Sí. Para que su propósito se cumpla. Así que es bien importante que nosotros notemos estos ejemplos, porque dice que la palabra ha quedado como ejemplo para quienes ha llegado el fin de los tiempos, que somos nosotros. Amén. Así que vaya abriendo su Biblia en Primera de Samuel. Vamos a ver a dos reyes. Dos reyes. Amén. Y dice Primera de Samuel capítulo 9, versículo 1. Saúl, dice el título Saúl y Samuel, dice: había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Amén. Cuando habla de influyente, habla de valiente. Y dice: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era muy alto. Voy a dejar hasta ahí porque vamos a saltar a otra parte. Pero usted puede leerlo, hágase la tarea de leerlo, porque aquí le va pasando algo con las asnas del padre. Pero las asnas no es el tema, sino que quiero llegar cuándo, por qué y dónde fue que fue ungido como rey. Dice en el 9:17, dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Ok? Mire que el Señor le habla a Samuel antes, le dice: mira, ese es el varón que va a gobernar a Israel. Y dice en el capítulo 10, verso 1: tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros. Bueno, ya ahí Samuel ya lo ha ungido. Perdón, hermano, que quiero toser. Que si toso con el micrófono le voy a reventar a los tímpanos a ustedes. Así que discúlpenme, por favor. Entonces dice aquí que Samuel derrama sobre la cabeza sí, así se dice, redoma de aceite, ¿no? Ahí donde tenían el aceite, y así se ungía. Sobre la cabeza venía el aceite, caía, ya quedaba ungido. Amén. Vamos a ir más adelante. No voy a leer todo porque quiero que usted entienda de dónde venía Saúl, cómo era él, porque el pueblo lo eligió, porque estaban puestos los ojos en él. Cuando fue que fue ungido, el Señor le habló a Samuel, y después cuando se ungió, ¿de qué forma se ungió? Porque quizás muchos no lo saben cómo era el ungimiento en ese tiempo. ¿Ok? Y mire, en el 10, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 18. Por favor, si usted está en línea y me puede ayudar a apuntar los versículos bíblicos, así ayuda a los hermanos también, para que los que sean un poquito más lento de buscarlo en la Biblia tenga y no se les olvide. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 18 dice: dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor Dios de Israel:
yo saqué a Israel de Egipto y los libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho, no, si no pone un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí está escondido junto al bagaje. Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombres arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡viva el rey! Entonces Samuel dijo al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gilbea, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero ciertos hombres indignos significa hijos de Belial. Acuérdense que cada vez que usted escuche indignos, significa hijo de Belial. Dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Amén. Así que usted ya ve, el Señor les deja, porque el pueblo quería rey. Mas sin embargo el Señor le dice, yo los saqué con mano fuerte de Egipto, los libré de todos sus enemigos, y aún así el pueblo quería un rey como las otras naciones que estaban alrededor. Por esa razón nosotros no podemos copiar lo que hacen los demás cuando el Señor a nosotros nos ha dicho una palabra. Y eso pasa mucho, que la gente, el Señor les habla, le da una palabra como pasó aquí, o los libra, más sin embargo el corazón de la persona, el corazón de ese pueblo está desviado. Este pueblo estaba desviado porque ellos querían rey. Y el Señor, cuando Samuel le dice al Señor, Samuel estaba triste y le dice el Señor, no llores más, Samuel, a ti no es al que te han despreciado, me han despreciado a mí. Así que el pueblo entero despreció al Señor, él les puso rey como el pueblo quería. Y ahí cuando usted lee 1 Samuel en adelante, del capítulo 10, usted se empieza a dar cuenta cómo se desarrolla el reinado de Saúl. Por eso, como vemos el tema de esta semana, si Dios cambia a la gente cuando la gente cambia el propósito de Dios. Porque aquí Dios va a guardar su propósito. Dios va a guardar lo que Él ha dicho, basado en su propósito. Entonces, cuando alguien viene y cambia ese propósito, Dios no tiene ningún problema en cambiar a esa persona, porque es un tropiezo para que el propósito de Dios se lleve adelante. Y antes que sea un tropiezo, el Señor lo saca. Y dice, Samuel, vamos a ir a 1 Samuel, ¿ok? En el capítulo 15, 1 Samuel, capítulos 15, versículo 1, dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telahim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, descended de entre los amalecistas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel.
cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección de Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero, y ahí viene el problema, siempre hemos sabido, usted pide un favor y cuando le dice pero, ya usted sabe que ese favor va condicionado. Igual la obediencia. El Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Saúl? En el 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 2, dice, así dice el Señor, yo castigaré, ¿cierto? En el 3 le dice, ve ahora, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, le dice el Señor, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Mire, cuando Dios habla, mire qué clase de instrucción. Bien claro le dijo, destruye todo. En inglés, todo, destruye todo. No te apiades, le dice, de nada. Vamos, demos vuelta a la página y vamos 1 Samuel capítulo 15 en el 9. ¿Ok? Y dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Nótese que aquí dice, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Ok? Aquí hay un problema. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Se acuerdan el 3? Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Y usted dirá, oiga, pero el Señor es cruel. Pero Dios sabe por qué. ¿Qué fue lo que sucedió con este Amalek? Y si usted quiere saber qué sucedió anteriormente con Amalek, váyase para atrás y vea cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Lo voy a dejar ahí para que usted porque esto parece una película, ¿no? Entonces, para que usted vaya y lea la palabra, por eso que usted se tiene que enamorar de leer la palabra, ¿ok? Entonces, en el 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, y aquí viene la palabra. Y mire, muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga una palabra así tan preciosa, ¿no? Hijo amado, me he complacido de ti, ha sido fantástico, ¿cierto? Pero mire lo que pasa, dice aquí, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl. Mire qué tremendo este Samuel. Es que rápido, por eso mira, a veces el poder envanece. El poder envanece. Dice, bueno, no me acuerdo dónde lo escuché. Dice, ¿quieres? Ah, sí, ya me acuerdo de quién lo escuché. Abraham, bueno, no lo escuché de él porque él está bien muerto hace mucho tiempo. Pero una de las cosas que él decía, yo también lo dije en un devocional. ¿Quieres conocer el carácter de un hombre? Dale poder. Ahí tú vas a conocer su carácter. Amén. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor,
he cumplido el mandamiento del Señor. Mire qué mentiroso. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas que en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor, tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. ¿Ok? Y así a veces hacemos algo y decimos, no, es para el Señor, cuando el Señor no lo ha mandado a hacer. ¿Qué fue la orden que Dios le dio? Destruye todo y no tengas compasión, ¿ok? No te muevas a compasión. Entonces dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, Saúl le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel. ¿Se acuerdan? Yo soy el más pequeño, somos los más pobres, sí. Y el Señor lo comió y lo ungió como rey. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Entonces Samuel le dice, 19, ¿por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado porque para que no seas rey. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Saúl tenía un problema. Ay, se me cayó el pelo. Tenía un problema de rebelión, de desobediencia. Porque cuando él no tenía, espérenme, se me cayó aquí. Porque cuando no tenía poder, era una cosa. El Señor le da una directriz muy clara. Por eso, qué tremendo, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos da una instrucción tan clara y nosotros terminamos tergiversando, y más encima no asumimos nuestra responsabilidad en los hechos, sino que, porque Él era el rey, más sin embargo Él dice, el pueblo. Y tercero, cuando Él toma la decisión de dejar vivo a ese rey, el Señor le dijo, destruye todo. ¿Y qué hizo Él? Dejó al más importante, que era el rey de los amalecitas. Y el pueblo trajo un montón de cosas, hasta las cosas de los anatemas. Por eso Samuel le dice, ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? ¿En qué más se complace el Señor? ¿En los sacrificios que podamos hacer o en lo obediente que nosotros seamos? Es que con los hijos pasa. Se complace uno como padre que el hijo haga lo que quiera o que sea obediente. Que sea obediente, obviamente. Bueno, así le pasó a Saúl.
Por esa razón, qué tremendo. Aquí usted ve y le confirma la palabra que si uno abandona el propósito de Dios, se sale de los propósitos de Dios, Dios dice, tranquilo, hijo mío, next, porque yo me buscaré a uno más obediente. ¿Ok? Vamos entonces, cuando, esperen un poquito. Mire, cuando Samuel le dice a Saúl, en el 24, entonces Saúl, en el mismo capítulo 15, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Por eso, qué terrible. Terminan escuchando al pueblo. Por esa razón, escuchar al pueblo, un pueblo que es ciego, el pueblo necesita ser guiado. No lo digo yo, hermano, aquí porque él escuchó la voz del pueblo y no escuchó la voz de Dios. Le costó a él que el Señor lo desechara. Y el pueblo siguió muy bien campante. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Aquí habla que él escuchó la voz del pueblo. ¿Y qué dice aquí? En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo. Él le temía más al pueblo, más a la gente, que temerle a Dios. Él tenía más temor de lo que la gente iba a decir que lo que decía Dios. A nosotros nos tiene que más importar qué es lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Porque ahí donde va Vicente va toda la gente. Queremos rey, queremos rey, queremos rey, pan, tienen rey. Y después se empiezan a desviar del propósito. Y el Señor es bien tajante en eso. Y dice en el 1 Samuel 15, 25, ahora pues te ruego que perdones mis pecados y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. ¿Se da cuenta? Porque él no es hombre para que cambie de propósito. ¿Qué? Es que tenemos que esto, pero requete contra, marcarlo, subrayarlo. Qué tremendo. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. ¿Se da cuenta, hermano? Qué tremendo. Por eso el Señor mueve como Él quiere y pone porque le dice, porque mire, ya era grave lo que hizo, re grave. Y para terminarla, como dice uno, de rematar, rasga el manto de Samuel. Así que es que aquí usted se puede dar cuenta qué tan clara es la palabra de Dios. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Así vino el reino, alegremente. En el 32 dice, otra posible lectura es atado, la versión griega dice temblando. Lo que dice en el original. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. O sea que él dijo, la amargura de la muerte ha pasado ya, yo me libré de eso. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Y luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor
se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto lo que hizo Saúl, ¿no? Recordemos también que Saúl, cuando iba a ir a la guerra, no esperó a Samuel. Y se acuerda que él vino e hizo el holocausto. Vino e hizo el holocausto. Y cuando llega a Samuel después de los 7 días, le dice: ¿qué has hecho? Y entonces él le dice: no, como tú no llegabas, yo... Y eso no lo podía hacer el rey. Él no podía. Por eso hay cosas que nosotros, mire, hay principios que nosotros no podemos pasarnos. Por eso la obediencia, los principios del reino, la obediencia son tan importantes. Porque a veces nosotros pensamos: no es nada. Ve lo que él pensaba. Cuando el Señor le dijo: destruye todo, él dejó al rey vivo. Y escuchó al pueblo, le tenía más temor al pueblo. Por esa razón, el Señor se buscó a uno más obediente. Vamos a ir a Primera de Samuel. Déjeme ver. Primera de Samuel 16. Aquí vamos a ver quién hizo el reemplazo de Saúl. Y el Señor dijo a Samuel, Primera de Samuel 16, 1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. ¿Ve cómo habla Dios? Dios es muy claro y muy claro en todas las directrices que das. Entonces Samuel hizo lo que el Señor dijo. Tenemos que aprender y tenemos que orar. Mire, ore, agarre su cabeza, su corazón. Señor, que yo sea como este Samuel, que él hizo lo que tú le dijiste. Que aprendamos a ser obedientes. Amén. Y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificios al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente, Eliab, uno de los hijos ¿cómo se llama? De Elí. Entonces, espérenme, me perdí aquí. Y se dijo: ciertamente, el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Ya van 2. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos, o sea, hizo pasar 3 más 7, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Mire,
si así usted quisiera orar hasta por los esposos de sus hijas, las esposas de sus hijos, Señor, háblame, dime, que cuando sea que tú me digas, ese es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y ahí ¿ve lo que sucede? Claro, obviamente, como siempre le digo, de lo que sucede de una cosa a otra hay un tiempo que ha pasado. De igual forma, del momento que él fue ungido, no fue que él fue llevado inmediatamente a tomar posesión de su reino. Hubo un tiempo que él tuvo que esperar. Entonces, para que usted vea cómo es que Dios trabaja, por eso que es tan importante. Aquí Dios demanda obediencia. Nosotros tenemos que trabajar, y sí, trabajar mucho, porque venimos de una sangre muy rebelde, que queremos hacer nuestra propia voluntad, que creemos que tenemos la razón en todo. Y eso nos puede costar muchas veces que Dios nos saque de su propósito, porque si somos estorbo, mire, para el propósito de Dios, el Señor no tiene ningún miramiento en hacer fuera de aquí y movernos y poner a otro más obediente. Por eso Él puso a David, porque David era conforme al corazón de Dios. Dice, y el ser conforme al corazón de Dios, porque estoy leyendo aquí mi nota, ¿no? Ser conforme al corazón del Señor es ser conforme a los propósitos de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es la obediencia y sacar toda rebeldía, porque aquí también es bien claro. Cuando habla de la desobediencia, mire aquí, déjame buscar. Dice aquí, estoy en 1 Samuel 15, 22, dice: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio. Porque ¿qué vale hacer un sacrificio para el Señor si somos terriblemente desobedientes? Uno podrá decir, bueno, pero no soy tan terrible desobediente. Bueno, desobediente, no digamos terrible. Desobediente hasta la mínima expresión, pues. Porque muchas veces nosotros nos juzgamos nosotros mismos que somos extremadamente buenos. Y bueno, solamente uno, Cristo. Nosotros no somos capaces de hablarnos a nosotros mismos nuestra realidad, nuestra verdad. Que hemos sido muy desobedientes, que somos desobedientes. Entonces la desobediencia, que dice, más que todos los sacrificios que tú hagas, dice el Señor, prefiero la obediencia, porque ¿de qué me vale todos esos sacrificios si eres tan desobediente? Y dice aquí, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Si uno es rebelde, es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. ¿Se da cuenta? Y cuando habla de desobediencia, habla sobre insubordinación, que somos insubordinados. Cuando en un ejército hay un insubordinado, se va directo, mire, le pone aquí, clan, clan, y a la cárcel. Amén. Entonces, la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia es como la iniquidad e idolatría. Entonces, esos pecados, cuando nosotros cometemos eso, intrínsecamente también estamos cometiendo los otros. Así que, ¿Dios cambia a la persona? Sí. Y aquí está muy, muy claro, demasiado claro, a 100%, porque aquí mire qué más que claro cuando dice: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Dios no cambia de propósito, pero sí cambia a los hombres que quieren transar el propósito de Dios. Amén. Así que espero que se le haya quedado mucho, mucho más claro. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver a Mateo 8. Vamos a Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8. Gracias, hermano, por estar en sintonía. Espero que esta enseñanza les sea de bendición. Amén. Y vamos a hablar aquí
de este centurión. Y vemos a este centurión, no era hebreo, era romano, era gentil. Y una de las cosas que hizo tremenda a este varón que debiéramos de copiar, la bendición de la sanidad que era para Israel, la termina agarrando este centurión. Y vamos a leer, dice Mateo 8, versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Se da cuenta el cambio que hace el Señor? ¿Se da cuenta que el Señor ya lo que era para Israel ya no está para Israel? Porque un gentil lo maravilla. Y dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Reino, cuando dice y los hijos del reino, está hablando de Israel. Ellos pasarán para afuera. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Amén. Este centurión era un oficial del ejército romano a cargo de unos 100 soldados en una región romana, que había alrededor de 6.000 soldados. Había 60 centuriones. Entre las responsabilidades del centurión estaba la que sus soldados hicieran los ejercicios militares prescritos y tenerlos bajo su mando en las campañas militares. Cuando el centurión le dice: no soy digno, el centurión mostró gran fe en la persona y el ministerio de Jesús, reconociendo la autoridad de Jesús para sanar a su criado con solo una palabra. Entonces, cuando el Señor le dice: como has creído, es decir, conforme a la fe en Jesús que tenía el centurión tenía fe en Jesús. Por eso le dice el Señor, por eso, acuérdense lo que dice la palabra, que aquel que se acerca a Dios debe creer. Este centurión creía en Jesús. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y Él es remunerador de aquellos que le buscan. Y así mismo pasó. Así que usted puede ver cómo este varón maravilló al Señor Jesucristo. Y no siendo israelita, se llevó la bendición de la sanidad. Porque el muchacho que estaba paralítico, su soldado, su criado, no estaba con él. Pero ¿qué tan bien entendía este varón, este centurión, lo que es la obediencia y la obediencia a la autoridad? Que le dice: yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, qué tremendo que él al saberlo, entendía esto de rangos, entendía la autoridad, entendía la obediencia, que no es necesario que tú vayas, solamente di la palabra. Y asimismo, mire, cuando nuestra pastora nos dice algo, ve y vaya para allá y hágalo. Y uno va y lo dice. Muchas veces la persona no lo quiere hacer. Entonces le falta ese estar bajo autoridad. Entonces, solamente cuando le dice, solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo, ven y viene, y a este vaya y va.
Por eso, qué tremendo, nosotros tenemos que aprender algo bien importante. La obediencia, aprender lo que son las autoridades, porque en el reino de los cielos nada es casualidad. ¿Se acuerda también cuando dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad? Ahí esa exousia, esas autoridades espirituales que son del enemigo, obviamente ellos saben de rango. Ellos saben de la autoridad y ellos respetan esa autoridad, porque usted no ve que ellos la atropellan. Nosotros sí atropellamos todo. Y yo digo, Señor, que seamos, porque muchas veces decimos, somos el ejército de Dios, pero un ejército que nos falta ser muy disciplinados. No tenemos la disciplina del ejército. No tenemos esa disciplina cuando se lo dice, ve y vaya, y va sin preguntar, ¿por qué tengo que ir? ¿A razón de qué? ¿Por cuándo? ¿Por qué te crees tú? Porque muchas veces uno lo piensa en la mente, no lo dice. Y este varón maravilló tanto al Señor. Y lo que queda también, ¿no? Porque él tenía fe en el Señor. Y ahí usted ve cómo el Señor pasa la bendición de la sanidad para él. Hoy lo que tenemos que preguntarnos es que ¿qué se necesita para maravillar al Señor? Se necesita fe, se necesita obediencia. Por esa razón, nosotros tenemos que meditar. Escuchaba ayer un programa en la radio que estaban hablando de un programa secular en la noche, y decía uno de los locutores, ¿no? Que este es un tiempo donde la gente ha tenido que meditar en sus actos, en este tiempo de pandemia que ha estado tanto tiempo encerrado. Y yo digo, bueno que venga esa meditación, porque antes estábamos demasiado apurados. Lo más importante es que nosotros tenemos que meditar que el propósito del Señor, nosotros no nos salgamos del propósito. Porque si nosotros somos temerosos de Dios, que es lo más importante, ser temerosos de Dios, que si nosotros nos salimos de este propósito, obviamente el Señor se va a buscar a uno más obediente. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, le damos muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. Vamos a dar unos anuncios antes de terminar y vamos a orar también. Siempre les digo, si usted tiene una pregunta, a veces nos quedamos con duda de algo. Nos quedamos con esa duda, pero no nos atrevemos a preguntar. Y sería bueno que usted se atreviera a preguntar. Si no es directamente, a lo mejor por el aire ahorita, mande unas preguntas por privado. ¿Será esto? ¿No entendí esto? ¿Me lo puede explicar de otra forma? ¿Me lo puede explicar otra vez? Porque a veces no entendemos. Y es verdad, no entendemos, tenemos que leerlo bastante para poderlo muchas veces entender. Entonces, nosotros los animamos de esa forma para que usted se atreva a preguntar, se atreva a como incorporarse a este devocional, en el sentido que nos vayamos como acoplando, ¿no? No tenga pena de preguntar. Amén. Este es un tema que es muy bonito, porque a veces nosotros con las enseñanzas que traíamos antes, pensábamos que Dios no cambiaba nunca, que Dios siempre iba a estar de la misma forma, y hoy nos vamos dando cuenta que no, que Dios, antes de que su propósito no se cumpla, Él cambia lo que tenga que cambiar para que su propósito sea llevado a cabo. Por eso pasó cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue con los gentiles. Pero no es que el Señor Jesucristo no va a trabajar con el pueblo de Israel, claro que sí. Pero, ¿cómo se llama? Aún no el tiempo, ¿no? Así que le damos muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. De nuevo les recuerdo que hoy tenemos jueves profético. Hoy a las 7:30 empieza la alabanza, la adoración, así que los invitamos con mucho gusto a las 7:30 para que usted se conecte y pueda también usted compartir en sus redes sociales. Siempre les recuerdo, hermano, le hemos enviado invitaciones a muchos hermanos y hermanas para que usted acepte la página, también se vaya a YouTube y active la campanita
le dé like a la página y active la campanita para que usted pueda recibir todas las notificaciones cuando hay una transmisión en vivo. Lo otro es que usted se meta a Instagram y Iglesia Obra de Miami y nos empiece a seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter, por YouTube. Así que les pedimos para que usted también invite a sus amigos, a sus familiares, para que se puedan añadir a las páginas que nosotros tenemos. Culto de jóvenes en 2 domingos más es por Zoom, ya usted lo sabe, y si no lo sabe porque se viene recién incorporando a este devocional, tenemos grupo de jóvenes virtuales por Zoom en 2 domingos más a las 8 de la noche. Puede mandar usted una petición para nosotros poderle enviar el código para que su hijo se pueda conectar. Amén. Tenemos también ODM Kids, ahí están las enseñanzas para los niños. Usted también puede accesarlas, puede estudiarlas, las han mandado a pedir de otros países para ver cómo las pueden desarrollar y ahí está muy claro, ¿no?, cómo poderlas hacer. También tenemos intercesión, sí que los invitamos a la intercesión a las 2 de la madrugada, a las 9 de la noche. A veces no tenemos porque o nos sentimos un poco mal del cuerpo, estamos un poquito enfermos o estamos demasiadísimos cansados, pero generalmente traemos las intercesiones. Amén. También tenemos las doctrinas elementales los lunes a las 8 de la noche, son virtuales con nuestro hermano Rodrigo y mi persona, así que los esperamos. Si usted quiere poder accesar a ella, está a tiempo, claro que sí, así que los animamos, hermanos, para que usted pueda cimentarse en la palabra del Señor, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. Y si usted quiere dar una ofrenda o un diezmo, ahí está como usted se puede comunicar con nosotros al teléfono 786-380-0465 o nos puedes llamar por Messenger o DM. Usted puede hacer la llamada y nosotros con mucho gusto lo podemos atender. Así que le damos muchas gracias y vamos a orar antes de terminar. Amén. Póngase de acuerdo conmigo. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Padre. Yo ruego, Señor, que esta palabra sea, mi Dios, sellada en nuestro corazón, Padre. Ruego por cada hermano que podamos, Señor, seguir caminando firmes en tu propósito, firmes en ti, Señor. Y en esta hora, Padre, desde ya recibe toda la gloria y la honra que tú te mereces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que nuevamente nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana con otro devocional con Cristo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Les recuerdo, mi nombre es la hermana Alejandra Romo. Estamos bajo la cobertura de nuestra pastora Gabriela Martínez y ella está bajo la cobertura del apóstol Andy Zamora de la iglesia Obra de Orange. Y el apóstol está bajo la cobertura de Christian International Ministry con el Bishop Bill Hammond. Así que todos estamos bajo cobertura, que eso es lo importante. Dios le bendiga abundantemente. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú fuiste hallado digno de abrir los sellos. Solo tú, mi Dios, Cordero. Tú eres santo. Solamente el Cordero fue hallado digno de abrir los sellos.